publicando Los sin rostro, un libro demasiado gordo para mí, pero demasiado bueno para los lectores. Su autor es David Cuevas, y recomiendo su lectura. Para los que ya me conozcáis, soy un poquito escéptico, ¿no? Es un libro que hay un antes y un después. De los libros que yo he leído de David Cuevas, hay un antes y un después descarado. Lo primero porque lo ha dicho él, que después de escribir este libro se ha convertido al budismo en un 50% más, o sea que es, si antes era escéptico al 80%, ahora lo es solo al 50%, con lo cual... Gracias a Dios. Dios mediante, ¿verdad que sí? Y cosa que me parece extrañísima. Pero bueno, yo como respeto a todo el mundo, yo no me creo nada, pero respeto a todo el mundo. En cualquier caso, no me quiero extender. Aquí a mi izquierda, primero, ¿a qué Miguel? Si os llamáis igual. Miguel Pedrero, nada más y nada menos que Miguel Pedrero. Es un escritor de los pies a la cabeza. Tenía yo ganas de coincidir con él. Os doy mi palabra de honor, que es la primera vez que le tengo cara a cara, sí, y no va a ser la última, sí. Y es como digo, es un gran escritor, además es subdirector de la revista Año Cero. Y es un placer conocerte. Igualmente. Miguel Blanco, bueno, pues yo creo que se presenta solo, ¿no? Director, presentador de Espacio en Blanco en Radio Nacional de España, tiene más años que el frío, el programa, él también, y de verdad que para mí sí que es un honor tenerle a mi izquierda aquí. Y nada más, vamos a hacer una especie de tanda de preguntas a ellos, y al final, ellos van a hablar un poquito, y al final los micrófonos serán vuestros, que sois los verdaderos protagonistas, porque sois los que tenéis que comprar el libro, no por otra cosa, ¿vale? Así que un placer, de verdad, gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. Es verdad, es la primera vez que nos veíamos Carlos y yo. Sin embargo, estos dos señores que tengo a mi lado, pues los conozco mucho, ¿no? Con Miguel trabajé 6 temporadas en Espacio en Blanco, y lo poco que sé de radio lo aprendí de este señor que tengo a mi derecha. Y a mi izquierda está David Cuevas, un gran compañero, un buen investigador, un gran investigador, y un tipo muy pesado, extremadamente pesado, muy pesado. Estoy aquí, Que esa es una de las características fundamentales para un buen periodista. Es decir, este señor o lo consigue, utiliza el sistema del derribo y al final lo consigue. Y eso es una de las características principales de este señor que está aquí, y es una característica, yo creo que fundamental para un buen periodista. Agarrar la presa y no soltarla, que es lo que hace este señor. Me has copiado todo lo que pensaba decir. En segundo lugar, no le tiene respeto a nada ni a nadie. No le tiene ningún respeto. Ni a una persona porque haya escrito muchos libros, porque sea un personaje muy conocido en el mundo del misterio, en cualquier circunstancia. No le tiene ningún respeto a nada ni a nadie, que esta es otra de las características de David Cuevas. Y en tercer lugar, busca la verdad. Le interesa encontrar la verdad. No quiere seguir casos para hacer un bonito libro o para hacer un bonito programa de radio, sino que quiere buscar la verdad, caiga quien caiga, y le pese a quien le pese. Eso sobre el escritor. En cuanto al libro, si no lo habéis leído, os vais a encontrar algunos casos, o bastantes casos, absolutamente excepcionales. Casos que atentan, en cierto sentido, contra el sentido común. Atentan contra el sentido común, pero ocurren, están ahí. Y yo no dudo que alguno se pueda explicar desde el punto de vista de la psicología. Sin embargo, hay otros muchos que no hay por dónde cogerlos en el mejor sentido de la expresión, porque son varios testigos, cuentan historias muy increíbles, en algunos de ellos hay otros elementos de juicio, y esos casos suceden. Y lo más fácil es decir, bueno, es una imaginación, se puede explicar desde el punto de vista de la psicología. No, esa es la explicación sencilla. Las cosas son muchísimo más profundas. Y en tercer lugar, es un libro que reivindica el testimonio, ¿no? Que yo creo que en eso
todos los que estamos en esta mesa estamos de acuerdo, y David Cuevas y yo, que trabajamos mucho con testimonio, yo creo que es la parte fundamental de estas historias. Si no hay testimonio, no hay teoría, no hay investigación, no hay elucubración, no hay absolutamente nada. Por lo tanto, es un libro que reivindica el testimonio, con nombres y apellidos, con las fotografías de los protagonistas, con toda la documentación posible, con todas las experiencias, sin ocultar nada y con luz y taquígrafos, que yo creo que eso es otra de las características importantes de este libro, absolutamente recomendable. Te ha tocado. Bueno, yo también reiterar las gracias porque estéis aquí. No voy a decir nada de Raúl por el momento. ¿Os ha pasado alguna vez tener una experiencia con esos sin nombre? ¿Habéis tenido? Esto se está grabando, ¿no? No puedo decir cosas, entonces. Es lo más terrorífico que uno puede vivir y, sin embargo, es una experiencia que se vive en multitud de ocasiones. Yo la he tenido una vez. A mí me encanta pasar miedo. Me encantaba. Me he metido en 100.000 historias. Conoceréis la historia esa del diablo, etcétera, etcétera. Pero un día estaba en mi casa. Tengo una casa de 2 pisos, estaba en la parte de arriba. 10 de la noche, 10:30. ¿Os lo cuento o me callo? Yo no conseguí que le contara en el programa y creo que la va a contar aquí, lo cual está muy bien. 10:30 de la noche estaba despierto y de repente siento como se abre la puerta de mi habitación y entra una presencia negra absolutamente increíble que se me echa encima. Se me pone la carne de gallina. Insisto, yo no tengo, o no me gusta pasar miedo, no siento el miedo, lo enfrento, ¿no? Lo primero que pensé es que podía haber alguien en casa haciendo daño a mi familia y salí corriendo atravesando la sombra y bajando abajo, ¿no? Pero ese momento que viví, mientras aquella sombra negra sin rostro estaba en la habitación, fue uno de los más terroríficos que yo he vivido, y he vivido unos cuantos. Esta historia no está en el libro, pero hay historias increíbles, muchas de ellas oyentes del Espacio en Blanco, cosa que yo agradezco. Y el libro es un poco como David. Miguel me ha quitado lo que yo pensaba decir de él, es un perro de presa. El cacho mamón, por no decir otra cosa, cuando agarra no suelta hasta que consigue. Para mí tiene un defecto, pequeñito, quizá como este señor. Yo me lo creo todo, porque creo que si no crees en las cosas, valga la redundancia, estás perdiendo una gran amplitud de posibilidades en tu vida. Hay que creer en todo, con lo cual estás abierto, y luego analizarlo, que para eso tenemos raciocinio e inteligencia. Si vas negando la mitad de los fenómenos, o los fenómenos en sí, el 80%, el 50%, te estás perdiendo un montón de realidad que está ahí. Entonces yo me lo creo todo, y eso me posibilita el ver muchas cosas, el haber vivido muchas cosas, el sentir, sobre todo, muchas cosas. Parte de eso está incluido en ese libro, que a mí me ha sorprendido, porque David en el programa representa la parte escéptica, se quiere cargar todo, las caras de Belmez, el ovni, todo se lo quiere cargar. Y digo, pero cacho, aquí sí tengo que decirlo. Bueno, ya lo has oído. Pero, tío, acabas de llegar ahora, ¿cómo vas a negar una... Perdón, eso acaba de llegar ahora. ¿Cómo los jovencitos de ahora queréis negar una cosa que lleva 50, 60 años, que hay gente que lo ha visto, que lo ha mamado, que se lo ha currado, y tú llegas ahora, no, porque este dijo lo otro, el otro le dije que... Todo mentira. Y una leche. En algunos casos, ¿eh? En otros, tiene toda la razón del mundo. Me ha sorprendido, Humo, por ejemplo, y entre otras cosas. Me ha sorprendido porque este libro muestra una faceta diferente de él, y eso es que se está corrigiendo, gracias a Dios, menos mal, que se está corrigiendo, y está entrando en el camino de la verdad y en el camino de la luz. Sí. Pero recomiendo porque es un libro sorprendente, como es él, un tipo absolutamente sorprendente, tenaz, muy pesado, eso sí, pero que va de cara hacia las cosas, y eso es lo mejor que se puede hacer ahora. Mejorará un poquito si soy capaz o somos capaces, la gente del Espacio en Blanco, de traerlo a la parte blanca para hacerle un poco más crédulo, para que el universo que está ahí tan grande se le aparezca y lo pueda investigar. Y os doy las gracias, y le doy las gracias a él por haberme invitado aquí en la ocasión de estar con vosotros. Gracias. Bueno, antes que nada, veo bastante gente de pie ahí atrás. Aquí hay como unos 5 asientos libres. Lo digo por si os queréis venir, no os cortéis, que no mordemos. Bueno, algunos de los que estamos aquí no, otros no sé. Así que, sí, confianza, o sea, pasad adelante y sentaos tranquilamente, ¿vale? Bueno, dicho esto, muchas gracias
a todos por venir. Yo tengo que confesar que tenía un poco de miedo con esta presentación porque he estado en varios sitios, en Guadalajara, en Barcelona, Zaragoza, en Valencia, y tenía un poco de miedo de que no viniera nadie, ¿no? Esto de las presentaciones se convocan, no hay un control de aforo y nunca sabes realmente si va a venir alguien o no. Y con esta me pasa un poco al contrario, porque claro, meter aquí a dos monstruos de la comunicación radiofónica como son Miguel Blanco y Carlos Bustos, con todo lo que yo podía convocar, pues sí que venía con un poco de miedo, sobre todo teniendo en cuenta la limitación de aforo, ¿no? Al final hemos podido tener un aforo un poquito mayor y mira lo que ha pasado, que estoy lleno, ¿no? Así que muchas gracias a todos por acudir y sobre todo a los que habéis venido, dijimos venido un poco antes y os hay que haber llegado hora y media antes y cosas así. Así que muchas gracias, ¿no? Y obviamente agradecer, ¿no?, a Miguel Pedrero, que no me ha fallado nunca. Cada vez que le he pedido si podía venir aquí a presentar el libro de este pobre periodista, estaba aquí. Y claro, en esta ocasión, yo con miedo de que me mandara el carajo, le voy a invitar y creo que tenía que estar porque, claro, es el prologuista del libro, ¿no? Así que aprovecho, digamos, este auditorio para dar las gracias a Miguel Pedrero por ese prólogo tan personal, intransferible y fantástico que me ha hecho. Aunque me pongo un poco verde, pero bueno, no pasa nada. Y bueno, qué decir de Miguel Blanco, ¿no? Llevamos ahí, yo creo que 8 años, entre 8 y 9 años en Espacio en Blanco y he aprendido un montón de cosas con él. Él intenta, como ha dicho, que yo me acerque al lado, digamos, blanco y luminoso de la fuerza y yo intento mantenerme como el funambulista, ¿no?, entre dos aguas, porque considero que hay que, ¿cómo se dice, no?, nadar y guardar la ropa, ¿no? Quiero decir, hay que estar abierto a todo. No sé si no creer en nada, como diría un famoso investigador a los que, pues, uno de los que estamos aquí admiramos, dentro de lo que es la fenomenología ovni. Pero ese sano escepticismo, espero no perderlo, ¿no?, pese a los intentos de Miguel y otros compañeros, ¿no? Además, si no estuviera yo ahí, Miguel, no sería tan divertido alguna de las mesas de redacción previas a los programas, ¿no? Y bueno, agradecer, obviamente, que está aquí Miguel Blanco, que es alguien a quien se puede decir muchas cosas de él, pero una de ellas tengo muy clara, es que no le sobra el tiempo y este tipo de salados intenta evitarlos, así que de verdad mil gracias a Miguel por estar aquí, ¿no? Y bueno, Carlos Bustos, centinela del misterio, vuestro centinela del misterio. Ya responden ellos, Carlos. Gracias también por estar aquí, ¿no? Consideraba que bueno, sería genial tenerle de maestro de ceremonias por 2 razones. La primera, porque lo iba a hacer muy bien, y la segunda, porque si se lo pedía a Miguel Blanco me despedía directamente. Dice, hombre, me traes aquí y encima me haces trabajar doble, déjate. Pero la verdad es que es un gusto, ¿no?, compartir micrófono con ellos, con ambos Migueles y con Carlos, ¿no?, porque se aprende mucho. Y ante todo y sobre todo, que es algo que mucha gente no sabe, te lo pasas muy bien haciendo precisamente divulgación, ¿no? Así que, de verdad, muchas gracias a los 3 y me gustaría pediros un aplauso, tanto para ellos como para todos los que estáis aquí esta tarde. Dicho esto, los sin rostro, a ver, os voy a ser muy sincero, ¿vale? Por el respeto que tengo no solamente a los lectores o a los oyentes, sino que aún más a aquellas personas que traspasan la barrera de la radio o del podcast o de un libro, ¿no?, leído cómodamente en un sillón y viene, pues, una tarde como esta aquí a echar un rato con nosotros. No voy a soltar el típico rollo a lo umbral, ¿no?, de aquello de venir aquí a hablar de mi libro. Prefiero daros 3-4 pinceladas y bueno, cada cual que se haga una ligera idea, ¿no? Prefiero cederos un poco la palabra a vosotros, ¿no?, y aprovechar que están aquí estos 3 monstruos, digamos, de la comunicación, de la divulgación y a uno de la investigación de estos temas, para que preguntéis lo que consideréis o cualquier duda que tengáis, ¿no? Creo que va a ser más ágil, ¿no? Y del libro poco voy a decir, que bueno, pues que hay un montón de historias, he entrevistado a más de 100 testigos, hay un montón de casos o experiencias realmente fascinantes y bueno, la verdad es que han sido 5 años largos muy intensos. Miguel ha dicho una cosa muy importante y tengo que agradecer mucho a los oyentes de Espacio en Blanco, ¿no?, sin los cuales este libro muy probablemente no estaría aquí, ¿no? Porque cada vez que yo iba al programa, cuando Miguel, que es una cosa fantástica, que aprovecho también para agradecerte en público, nos deja un minutito, 20 segundos, a mí a veces 5, para decir la forma de contacto, porque siempre vamos muy pillados de tiempo, ¿no? Yo siempre decía correo electrónico y, por favor, estoy muy interesado en que me contéis encuentros cercanos con entidades, ¿no?
Y los oyentes de Espacio en Blanco respondieron a las mil maravillas, ¿no? También lo dije en algunas otras intervenciones en otros programas, pero especialmente los oyentes de Espacio en Blanco han sido responsables de un número importante de las historias que contienen este libro de Los Sin Rostro, ¿no? Bueno, hay un montón de historias de toda clase y condición, encuentros cercanos con este tipo de seres, algunos a los que se les define un poco más, otros son simples sombras, hay muchos de ellos no se les ve el rostro, y a otros sí que se les ve muy claramente, y de hecho hay interacción como la que podemos tener ahora, algunos de los que estamos aquí, ¿no? Pero cuya interpretación, digamos, es un poquito menos malrollista y más benévola, ¿no? En cuanto a la interpretación de las aparentes intenciones de esos seres, ¿no? Se interpretan directamente como seres angélicos. También hay un capítulo dedicado a estas historias. Lo digo porque ya he recibido algunas críticas de gente que ha empezado a leer el libro y, bueno, digamos que lo han pasado un poco mal, han pasado un poco de miedo. Y yo no pretendía que la gente pasara más o menos miedo, simplemente contar las historias tal y como estas me fueron narradas por los testigos principales, por los testigos directos, ¿no? Y bueno, se cuentan muchas historias, hay 3 bloques del libro, como algunos ya sabréis. Está el bloque de Los Sin Rostro, en el que se narran las experiencias, algunas de las experiencias que os he comentado. Otro que se llama Los Con Rostro y algunos sin él, porque eran historias tan fascinantes que no quería dejarlas bajo ningún concepto de este libro, que no deja de ser un compendio de encuentros cercanos con entidades, sean de tipo que sean. Y luego hay un tercer bloque que es con mucho rostro, que yo no creo que a Miguel Blanco no le ha gustado mucho, en el que se habla precisamente de esos temas que, bueno, también que se indagan, en ocasiones se investigan, y nos encontramos con una realidad muy diferente a lo que aparentemente se nos hace creer, ¿no? Ahí están los datos, ahí están los protagonistas directos a los que acudimos para saber más de este tipo de historias, y ahí están los resultados de esas investigaciones, ¿no? En estos casos sí que se puede hablar quizá más allá de lo que es la indagación periodística o el reporterismo propiamente dicho. Aquí se puede hablar de investigaciones en algunos de los casos, ¿no? Y hay historias fascinantes, algunas, la mayoría son muy desconocidas, lo cual está muy bien, ¿no? Porque una de las críticas que nos hacen, ¿no?, a los que nos encanta divulgar estas cuestiones es aquello de siempre contáis lo mismo, siempre habláis de los mismos temas. Bueno, pues yo he intentado traer historias que, aunque la temática, digamos, de la historia en sí sea más o menos reiterativa, en los casos, las historias, las experiencias, las situaciones son nuevas, son diferentes y no son conocidas, ¿no? Y también pasa lo contrario, hay casos que son muy conocidos, pero yo siempre, por ese respeto reverencial que tengo al lector, los he ofrecido intentando aportar algo nuevo o algo diferente, ¿no? Y pues hay casos muy clásicos, como puede ser Garabandal, como puede ser el caso Vallecas, como puede ser Los Villares. Antes Miguel hablaba de Humo, Xavier C. y otros muchos que, bueno, que en ocasiones se da una vuelta de tuerca para terminar revelando una cosa u otra, en un sentido o en otro, una información que no es especialmente conocida, ¿no? Y la verdad es que me hace mucha ilusión el poder, me encanta tanto recopilar o recoger directamente esas historias no conocidas, como coger esas historias más conocidas y cuando indagas de verdad y cuando te metes, descubrir que hay cosas que no se habían contado, y me encanta, pues, ser yo quien las cuente, ¿no? Guste a quien guste, ¿no? Eso, independientemente de eso, ¿no? Y básicamente eso es Los Sin Rostro, es una recopilación de historias con protagonistas como cualquiera de los que estáis aquí, anónimos, o sea, personas que no son especialmente conocidas, salvo un capítulo que dedico a famosos y fenómenos extraños, que se han encontrado con este tipo de entidades en cualquier sitio, desde la intimidad de la habitación o cualquier lugar, desde una playa hasta un albergue, desde un hospital hasta un edificio oficial, cualquier, digamos, circunstancia, cualquier lugar parece propicio para este tipo de encuentros. Y bueno, no puedo parar de mencionar, y más teniendo aquí a mi derecha a quien tengo, el hecho de que, aunque no es un libro de ovnis, hay que reconocerlo, porque me quise centrar más en ese tipo de encuentros con entidades, y la mayoría de esas entidades, si nos atenemos a la interpretación que dan los testigos, irían más en una línea quizá pues espírita, religiosa, ¿no?, y demás, pero también hay ovnis, y más concretamente encuentros cercanos con humanoides, ¿no? Algunos muy espectaculares y que tampoco podían faltar en este libro, ¿no? Así que, sin más, yo cedo la palabra al señor Bustos para que dé paso a vuestras preguntas, a vuestras inquietudes, a vuestras reflexiones. Creo que es un momento idóneo y fantástico. Me encanta haberlo propiciado de alguna manera para ese encuentro, ¿no? Insisto, esa ruptura de la barrera entre la radio y el oyente. Y ahora que estamos compartiendo todos este espacio, ¿no?,
y estamos todos con las mascarillas y estamos cumpliendo como buenos chicos todas las normas sociales, pues que aprovechéis para preguntar, disparar y bueno, pues cualquier inquietud que tengáis, cualquier cuestión, aprovechad porque no es habitual, insisto, de verdad, tener en una mesa como esta a gente como Miguel Pedrero, Miguel Blanco y Carlos Bustos. Así que, Carlos, la palabra es tuya. Pues poco que añadir. Sinceramente yo sí, lo siento Miguel Blanco, soy más de la cuerda de Javier Sierra de no creer en nada en principio, de ponerlo todo en cuarentena y después cuando investigamos y si nos convencen, yo soy el primero, no se me caen los anillos, el dar el brazo a torcer. Es increíble. A mí, si estuviera al otro lado de la mesa, estaría disfrutando como un enano. Bueno, como lo que soy, más o menos. Y yo estoy totalmente convencido, yo por lo menos hablo por mí, pero estoy convencido que mis tres compañeros, David, Miguel y Miguel, no se van a hacer un Alfonso Guerra, de usted pregunte lo que quiera que yo responderé lo que me dé la gana. No, estoy seguro. Yo desde luego no, y ellos... Así es que no sé si podemos pasar el micrófono. No. No, gracias a ti, por favor. Faltaría más. Además a mí eso particularmente me emociona muchísimo. Hemos pasado unos momentos muy duros con respecto a la salud y a este COVID-19 y es por lo único que me siento orgulloso. Yo lo único que hago es ponerme delante de un micrófono 2 horas y media o 3 horas o 5, sí, cada semana, contar una historia, contrastarla, tratar de tener en el estudio a los mejores y creo que los tengo, creo que cada día los tengo, es alucinante, es un orgullo lo que yo he aprendido con esta gente. Y efectivamente, para mí esa es mi mayor satisfacción. A mí me da igual, os doy mi palabra de honor, a mí particularmente me da exactamente igual tener más descargas, menos descargas, estar en un puesto alto como podcast. No, mi satisfacción es esa, lo que acabo de oír de tu boca. No sé si se ha entendido lo que he querido decir con el tema de creérselo todo. Está demostrado a nivel neurológico que cuando niegas hay parte de tus células que se cierran a ver la realidad. Una de las armas que están utilizando últimamente contra todos nosotros son las pantallitas, los teléfonos móviles. ¿Qué hacen con eso? Hacer que no veamos el resto de las cosas y que las neuronas que funcionan en el cerebro, esas uniones sinópticas o sinápticas, nunca sé cómo se llaman, que hay, se vayan rompiendo. Yo me lo creo todo, con lo cual tengo mi mente abierta absolutamente a todo lo que pueda haber en el mundo. Luego soy muy crítico con todas las cosas y no dejo que me la metan, ni que se la metan sobre todo los oyentes porque creen en lo que nosotros contamos. Simplemente quería aclarar eso, ¿no? Y te doy la razón, eso sí es verdad. Tú te crees todo, pero cuando te toca meterle un palo a alguien lo metes. Y yo en mi programa he puesto algunos cortes tuyos donde demuestras que a ti no te toma el pelo ni Dios, con perdón de la expresión. Eso sí es verdad. Pero yo no niego que el mundo sea mucho más amplio. No quiero ver el mundo en una pantallita, en un teléfono, sino quiero mirar mucho más extensamente, porque así la poca capacidad que tengo me dará la oportunidad de ver cosas. Cosas, a mí a veces, y os cuento otra cosa mía, me dicen que yo tengo mucha suerte porque me han pasado montones de cosas. Me han pasado montones de cosas porque voy abierto a eso, ¿no? Desde encontrar de repente un día una espejo de obsidiana en México que aparece de repente, a encontrarme con seres, recuerdo en una playa de Senegal, una nereida que aparecía en el mar que fue vista por otro montón de gente, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando eso lo tengo que comunicar a los demás soy mucho más crítico, trato de ver si hay explicaciones racionales, etcétera. Cuando es para mí me quedo con ello porque básicamente a mí lo que me interesa es sentir, no tanto pensar. Mi mente es un instrumento para analizar la realidad, no es la que me dice la realidad. No, a ver, primera respuesta, a ver si es muy breve. Sí, tengo que reconocer que esto, más que un trabajo, es un hobby, es una pasión. Y creo que se nota, quiero decir. Negarlo a estas alturas de la película sería un poco ridículo, ¿no? Así que, aunque periodísticamente hablando, digamos, yo desempeño mi labor como buenamente puedo y muchas de las ocasiones está relacionado con estos temas, si no la mayoría de las mismas, yo tengo que reconocer que para mí pues es un hobby y una pasión, porque si no lo fuera seguramente estaría haciendo otra cosa. O sea,
Lo tengo bastante claro. Quiero decir, con estos temas no se compra un chalet en la Moraleja, salvo alguna excepción súper contada. No es habitual. Entonces, si haces esto bien, obviamente lo haces porque te apasiona, porque te gusta, independientemente de las recompensas que puedas obtener. Miguel Pedrero habla de eso en el prólogo, ¿no? Precisamente. En cuanto a la segunda pregunta, pues bueno, yo cuando intento averiguar lo que hay de verdad y lo que no, utilizo las armas que me da el periodismo, que en ocasiones son muy interesantes, ¿no? Que es preguntar, repreguntar, intentar contrastar cuando se puede, cuando hay datos para poder hacerlo, cuando un tema ha generado mucha literatura anterior, poder comparar esa literatura anterior e intentar llegar a conclusiones si es que se puede, ¿no? Y sobre todo lo más importante es buscar a los testigos clave, a los testigos principales. Me sorprende mucho que hay gente que critica ciertos misterios o ciertos sucesos. Podemos poner el ejemplo de, yo qué sé, bueno, hay varios ejemplos, ¿no? Pelmez o Vallecas o tal, sin acudir a las fuentes directas. Y yo, cuando he hecho divulgación de estos temas y he llegado a conclusiones un tanto más críticas, lo he hecho después de haber entrevistado a todos y cada una de las personas, obviamente vivas, relacionadas con el tema. Y bueno, pues al final terminas hilando y terminas recopilando indicios a favor, también indicios en contra. ¿Qué pasa? Que algunos temas y los indicios en contra son muy numerosos a los indicios a favor. Entonces, más allá de sacar una conclusión de esto es falso, esto es auténtico, lo que yo hago es exponer esos indicios. Y el problema que yo me encuentro en estos temas es que habitualmente los indicios en contra en ciertos temas no se hacen públicos. Lo cual yo no puedo hacer eso. O sea, si yo hiciera eso, tendría que ir a mi casa, descolgar el título de periodismo de la pared, ir a la facultad y devolverlo. No es lo que me han enseñado, ¿no? Entonces, creo que hay que buscar y buscar. Y el que busca, por regla general, encuentra. Y como decía el gran Manuel Vicent, cuando buscas la verdad, corres el riesgo de encontrarla, ¿no? Ya está, la tercera ya te la he respondido. No sé si alguno de los que está aquí quiere responder algo de lo que ha preguntado. Bueno, simplemente un comentario por la primera pregunta que hiciste. Es que investigar es muy complicado, porque te exige mucho tiempo y mucho dinero, ¿no? Y en general no nos pagan por investigar. Hoy en día el periodismo de investigación ya prácticamente está en desuso, ¿no? Es decir, si David Cuevas hace periodismo de investigación es porque tiene esa pasión por hacerlo, pero le cuesta más dinero del que recibe por hacer ese tipo de periodismo, bastante más. Es decir, tiene que hacer otras cosas. Si es que lo recibo. Si es que lo recibe. Es decir, tiene que hacer otras cosas para poder investigar. Pero eso es el leitmotiv de todos los que nos dedicamos o intentamos dedicarnos a investigar, que a lo mejor es una palabra demasiado amplia, ¿no? Es una palabra demasiado grande, ¿no? Pero al menos a recopilar la información dentro de nuestras posibilidades sobre un caso determinado, ¿no? Es muy costosa, la investigación muy costosa, te obliga a dejar muchas cosas y tienes que emplear mucho tiempo, ¿no? No es divertido, ¿no? Y como digo, es algo que está en desuso incluso en estos temas, ¿no? En el mundo del misterio parece que ahora todo está dirigido a la divulgación, ¿no? Porque uno brilla más, ¿no? Cuando está divulgando, cuando está hablando de un tema, sea en la plataforma que sea. Pero investigar, estudiar, seguir un caso no da brillo personal, porque la mayoría de las ocasiones no llegas a ninguna conclusión, ni logras localizar al testigo clave, se te va ese caso, con lo cual al final la mayoría de la gente piensa esto es una pérdida de tiempo, me dedico a la divulgación, ¿no? Entonces eso, lo de investigar, lo de seguir historias te tiene que picar mucho como a David Cuevas. Hay una cosa que es triste, que acaba de decir Miguel Pedrero, pero que es real. Ni pagado ni agradecido el trabajo de investigación. Y los que estamos detrás de las cámaras o detrás de los micrófonos, lo único que tenemos que hacer es ponernos de rodillas y hacer una genuflexión enorme a los que investigan para que nosotros contemos. Porque lo que hace Cuevas, insisto, ni pagado ni agradecido. Carballal está harto de decir en mi programa que se ha arruinado por investigar, por escribir La vida secreta de Carlos Castaneda o ahora con lo de las brujas. Y a mí eso me parece muy triste. Yo cuando me he puesto a investigar algo, me he dado cuenta de una cosa, que es más bonito. Divulgar, como dice Miguel, te da la gloria, entre comillas. Pero
investigar, y si la investigación es buena, y es como las que hacen estos dos de mi izquierda, la satisfacción es muchísimo, muchísimo mayor. A mí me da muchísima pena reconocer esto, pero es así. El mundo de la investigación en el tema de misterio, de lo paranormal, con la crónica negra en algunos casos te juegan la vida, pero es así, ni pagado ni agradecido. Por eso tiene tantísimo mérito que aun perdiendo dinero tengamos personas como Manuel Carballal, como David Cuevas y como Miguel Pedrero, entre otros muchos. Porque insisto, sin ellos, los que hacemos un 90% de divulgación, es que no tendríamos nada que hacer, nada más que escuchar. Y yo lo que sí le pediría a David Cuevas es que, si es muy pesado, porque es muy pesado, solo hay que leer el prólogo de este libro escrito por Miguel Pedrero, que yo pensé que no lo había escrito Miguel Pedrero, pensé que era pues una colaboración con Carballal, por ejemplo, ¿no? Sí le pediría que amara un poquito, o por lo menos que no denostara tanto el periodismo de opinión. El periodismo es investigación, opinión, ¿y qué es lo otro? Información, ¿no? Bueno, pues salvo eso, Cuevas tiene todos los ingredientes para ser uno de los grandes periodistas. Pero coño, si es que, señor Cuevas, si es que no vivimos más que de la opinión, ponga usted cualquier cadena de radio. Si no son tertulias deportivas, son tertulias políticas. Se me está usted desfasando, siendo tan joven. Que quiere un poquito más al periodismo de opinión, que también es de Dios. Iba a responder por alusiones, pero lo vamos a dejar aquí porque no quiero dejar en mal lugar a mis mayores, ¿no? Pero no hay manera de que entre al trapo, me cuesta, Dios y ayuda, no, a ver, pero ¿de qué te quejas? Si uno, yo creo que de los pocos que han conseguido que yo opine ha sido, aparte de Miguel Blanco, ha sido tú, o sea que no, no te puedes quejar, así que no, a ver, yo no tengo nada en contra de las personas que ejercen el periodismo de opinión. Simplemente yo no comparto esa forma de hacer periodismo, sobre todo cuando es de forma más o menos reiterada. Entonces, yo considero que mi opinión no interesa absolutamente a nadie. Lo que interesa son los datos y los datos y los hechos. Y a opinión, en todo caso, de las personas que tengan que opinar sobre algo porque las han vivido directamente, en lo que respecta a la interpretación de los fenómenos que han sufrido, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es una agria polémica que tenemos aquí el amigo Bustos y yo, y que durará, yo creo que dará para varios años. O sea, no me acabas de convencer. Un poquito más convencido de cuando discutimos aquello hace un año, pero poco más. Yo me jubilaré y tú seguirás teniendo una manía obsesiva al periodismo. No, pero bueno, tanto como manía obsesiva, ¿no? Parece que estoy obsesionado y tengo pesadillas con el periodismo de opinión más que con los sin un rostro, ¿no? No, tampoco es eso. Pero bueno, oye, cada uno ejerce el periodismo como considera, y yo creo que mi opinión no aporta nada. Lo que aportan son los datos y los hechos, y ya está. O sea, pues si por mí fuera te tendría todas las semanas en el Centinela. Bueno, pues opinando, además. Hazlo más cerca. Hazlo más cerca. Yo creo que el trabajo que... Uy, pero Busto no sabe lo que es eso. O sea... Sí, sé lo que es, pero no me gusta. A mí me gusta tenerles cara a cara, y tenerles sentados a un metro a todos, y poder, por ahí lo puede decir Juanjo Sánchez Oro, que andaba, y me gusta pincharles, y me gusta hacer un gesto en un momento dado, y cuando veo que el programa cae un poquito en picado, con perdón, meto un poquito de porquería y se me animan todos enseguida, y eso por Skype no se puede hacer. A mí, yo eso lo detesto, la radio por teléfono. Y si he hecho radio por teléfono ha sido por lo que decías tú, por la pandemia y por no dejar de hacer el Centinela, que no ha fallado una sola semana. Pero, no, un programa por Skype, no. Donde esté la bronca en directo y donde esté ver la cara de David Cuevas cuando se enzarza con Carballal, eso no está pagado con nada. O sea, yo pagaría por eso. Es una fantasía. Es maravilloso. Lo que pasa es que al final nos contagiamos todos en el Centinela y nos pasamos la noche soltando tacos. Y eso a mí particularmente no me gusta, pero lo de Carballal es terriblemente contagioso. Pero es que queréis mucho y eso también se nota. Yo les adoro, Estoy realmente enamorado profesionalmente de toda la gente, de casi toda la gente que ha pasado por el Centinela de Misterio, y de la gente que me queda por pasar. Y gente como Miguel Blanco de Radio Nacional de España es un referente, ¿vale? Independientemente de que no estemos de acuerdo en infinidad de cosas, en infinidad de creencias, pero es un referente. O sea, lo que está haciendo este señor, Miguel Blanco,
Eso tiene un mérito que a la altura de muy pocos. O sea, lleva toda la vida haciéndolo bien, con sus oyentes fieles, siendo referencia y siendo número uno en una plataforma pública. Ahí estoy contigo. Joder, ya está. Con lo cual, a mí que se lo crea o que no se lo crea o se deje de creer, a mí eso me da igual. O sea, lo que él hace es tan sumamente respetable, lo hace tan bien, tiene tantísima experiencia, a mí qué narices me importa sus creencias personales. Si como profesional es que hay que hacer lo que he dicho antes, una reflexión. Pero es que me pasa igual con Iker Jiménez, que llegó un buen día a sustituir a los de Carrusel Deportivo y lleva 30 años, como aquel que dice, bueno, 20 o 20 y tantos. O sea, que es que eso tiene un mérito terrible. Pero también es verdad que ese mérito es gracias a los investigadores, ¿eh? ¿De qué tendríamos que contar Miguel Blanco nosotros sin ellos? Sí, bueno, pero perdóname, es que lo de Espacio en Blanco, eso sí que es espectacular y sobrenatural en cuanto a la acogida. Es que hace, creo que son datos de hace como ¿Hemos 3. venido a hablar del espacio en blanco o de Sí, mi libro? No, pero no te quejes. pero a ver, es que eso es importante, porque hablamos de mi libro y hablamos de Espacio en Blanco a la par. Y aprovecho esta plataforma para hacer una pequeña crítica, ¿no?, a algunas instituciones. O sea, pese a quien pese, el misterio también es cultura. Y eso parece que sorprende. Yo estoy de acuerdo. Hace poco hablaba con alguien de una alcaldía, hablábamos de no, pues, pero de verdad hace cosas de misterio, uy, no sé. A ver, también es cultura. Es antropología. Y es bueno, por supuesto, y etnología y muchas cosas más, ¿no? Y todo el tema del sistema de creencias y demás. Pregúntale a Sánchez Olo, que está por ahí, que entró en estos temas fascinado precisamente por el sistema, por todo lo que tiene que ver con el mundo de las creencias, ¿no? Pero aparte de eso, es que Espacio en Blanco, dato de hace 3 años, y no sé si se mantiene, era el programa más escuchado en podcast, o sea, en lo que era la plataforma, no solamente de Radio Nacional, sino de todo RTVE. O sea, se hizo mención hasta en el Congreso. Creo que, o no sé si fue Congreso o el Senado, no recuerdo ahora mismo, pero me parece muy significativo que de una radio pública que está compuesta por varias cadenas, Radio Nacional, está Radio 3, está Radio 4 en Cataluña, hay muchas cadenas, está Radio 5 Todo Noticias, que el programa más escuchado de todo ese mare magnum de cadenas y de programas sea Espacio en Blanco, ostras, a mí me parece flipante. Radio pública, y todavía hay gente que dice que el misterio no es cultura. Pues vale. Que solo hay que leerse la definición que pone en la RAE de la palabra misterio y ya está. Y ya está. Pues mira, yo creo que si algo para mí, hablo de para mí, demuestra este libro, es que no lo hay. Y me explico. Yo lo intenté. Puedo prometer y prometo que diría un antiguo presidente, que ya está entre nosotros, que lo intenté. Porque esta historia empieza precisamente con una conversación entre dos amigos de muchísima confianza, que empiezan a compartir sus experiencias con este tipo de encuentros, y empiezo a ver que hay paralelismos entre uno y otro, cuando no se conocían absolutamente de nada. Y yo, hostia, aquí hay tema. Y es verdad que he encontrado paralelismos, ¿no? En cuanto a los encuentros, no en cuanto al tipo de persona que los ha vivido, porque en este caso eran dos personas de edades diferentes, de sexos diferentes, con circunstancias diferentes y historias de vida diferentes, o sea, no tiene nada que ver. Pero claro, a la hora de recopilar estas historias, ¿no? Estuve pues, unos 25 y 6 años recopilando estas historias. Lo que he descubierto es que da igual el sexo, da igual la edad, da igual las creencias de unos u otros. Podemos pensar, es que la gente más credula es más propensa a tener este tipo de encuentros. Es posible, pero es que yo me he encontrado con gente que no era para nada credula en este tipo de historias y han tenido las historias más espectaculares. Algunas de las historias más bestias que hay en este libro surgieron por entrevistas que hice a personas por temas que no tienen nada que ver con el misterio. Y me decían, oye, a ti esto del misterio te gusta, ¿no? Es que como te tengo en Facebook, sí. Y pensaba, ya está, me voy a poner de friki para arriba. Y decía, no, es que a mí me pasó una cosa, tío, que no he contado nunca a nadie. Yo, pues cuéntamela. Y eran historias alucinantes. Que pasaban en completa vigilia, en la que esos seres interactuaban con la persona y con el entorno, golpeando partes del entorno, que me parecían alucinantes, ¿no? O encontrarte con un caso que a mí me parece una historia fascinante, ¿no? Todos sabéis quién es Miquel Lejarza. Bueno, no pasa nada. Segunda pregunta, ¿os suena de algo el lobo? Vale, efectivamente, es una persona infiltrado que estuvo pues precisamente intentando desarticular la banda terrorista ETA a las órdenes de SECET de la época, primero de los años 70, ¿no?
Hay un libro fantástico de Fernando Rueda y del propio Lejarza que se llama Yo Confieso, que lo recomiendo encarecidamente, ¿no? Es fascinante. Precisamente a raíz de ese libro, resulta que hay unos pasajes muy, muy, muy sutiles, muy escasos, en los que Miquel daba alguna pista, ¿no? Y tuvo ocasión de entrevistar a Miquel Lejarza con el compañero Manuel Carballal. Y bueno, le preguntamos varios temas relacionados con su infiltración en ETA, con los GAL, cosas que no son muy conocidas, ¿no? Pero claro, le preguntamos por sus encuentros relacionados con el misterio. Y el tipo empieza a contarnos historias flipantes, premonitorias que le salvaron la vida, de encuentros con seres extraños, de casos de poltergeist, de avistamientos de ovnis. Y claro, él decía, mira, yo voy a ser muy sincero. Dice, con la pistola en el cinto, que la he tenido muchas veces, más miedo tenía a este tipo de historias relacionadas con lo paranormal, al hecho de que me pillaran infiltrado y acabaran con mi vida en ese momento, cosa que durante una época importante de su vida pasaba día sí, día también, ¿no? Y son perfiles completamente distintos entre unos y otros, ¿no? Entonces, yo, sinceramente, tengo que ser honesto, me encantaría decir, pues sí, efectivamente hay unos parámetros, hemos hecho una serie de cuestiones relacionadas con porcentajes y efectivamente hay un 20% de personas menos crédulas, un 30%. Pero yo lo que me he encontrado, ojo, periodísticamente hablando, yo no soy científico, ¿no? Es que da exactamente igual. O sea, cualquier persona, hasta el más descreído del planeta, se puede encontrar con ese tipo de historias, ¿no? Y la interpretación que se le da ya, obviamente, sería otro tema a tratar, ¿no? Pero yo no he encontrado perfiles. No sé si Miguel, que ha recopilado montones de historias, piensa como yo o tienes alguna... Es muy complicado. Esto es algo que se ha intentado en muchas ocasiones, ¿no? En diferentes ámbitos, digamos, en diferentes fenómenos que podríamos vincular al mundo del misterio, que es una palabra, una acepción que no me gusta nada, ¿no? Para vincularla con estos temas. Pero se ha intentado muchas veces y nunca se ha conseguido. Esa es la pregunta del $1.000.000, ¿no? Es decir, todos estos fenómenos extraños que los divulgadores o los periodistas especializados o los investigadores tendemos a catalogar en diferentes cajones, pues esto es un caso de encuentro con ovnis, esto encuentro fantasmal, esto el hombre del sombrero, esto lo que sea, ¿no? un encuentro con el Mothman, no sé. Hay una serie de fenómenos donde nosotros intentamos catalogar los diferentes casos, pero la realidad es que los casos no se adaptan a ninguno de esos cajones, a ninguna de esas estanterías, ¿no? Sino que estos casos yo los vinculo a una selva, ¿no? Donde la vegetación es exuberante y se desborda por todas partes, ¿no? Pues es un poco así, la catalogación en uno u otro fenómeno es una cuestión, digamos, nuestra, ¿no? De los interesados en estos temas, pero en realidad no es así, ¿no? La gran pregunta es, ¿hay alguna característica especial en estas personas? Yo me atrevería a decir algo, ¿no? Cuando, claro, porque muchas veces recopilas historias y testimonios y la verdad es que no tienes el tiempo suficiente para profundizar verdaderamente, no en la historia, sino en la vida de esa persona, en su psicología profunda, en cuáles son sus circunstancias de vida. Pero cuando conoces a algunas de estas personas, porque bueno, David ha entrevistado a muchas personas de ese tipo, yo también, y al final con algunas de esas personas hay una afinidad y nace una amistad, ¿no? De hecho, buena parte de mis amigos son gente que he conocido con una grabadora delante o con un blog de notas entrevistándolos, ¿no? Entonces, cuando conoces a sus familias, sus circunstancias de vida, etcétera, te das cuenta que, obviamente esto no es una regla, pero que en muchos casos hay una característica común y es que tienen una sensibilidad especial. Es decir, que no es la primera historia que han vivido en su vida. Es decir, alguien que ha vivido un encuentro cercano con ovnis, pues te puede contar perfectamente una serie de sueños premonitorios o algún otro fenómeno paranormal o de percepción extrasensorial, etcétera, etcétera. No es como si fuera gente con algún tipo de capacidad o de sensibilidad, que como digo hay otros casos que probablemente no, pero en mi caso, lo que yo puedo decir, en muchos casos me he encontrado con personas que han vivido muchos otros fenómenos, que ese es un error que yo suelo decir, suelo hablarlo también con Cuevas, que durante mucho tiempo quizás nosotros intentamos apartar, ¿no? Porque no tiene sentido, tú vas a entrevistar a un tipo o una serie de personas que han tenido un encuentro cercano con ovnis y de pronto te empiezan a contar que han tenido sueños premonitorios, o uno de ellos te cuenta que ha tenido un sueño premonitorio,
que ha vivido un encuentro fantasmal. Tú dices, hombre, no puedo poner todo, ¿no? Es decir, porque le va a quitar credibilidad a esta historia, ¿no? Que es un error, ¿no? Que yo cometí hace muchos años, que ya no lo hago, pero que en cierto modo, como tú le quieres dar una credibilidad a ese caso, ¿no? Pues digamos que apartas una serie de detalles que dices, bueno, esto no es importante para el relato, y en el fondo es lo más importante, ¿no? Porque el fondo del asunto es que esa persona, esa experiencia que te está contando es una más a lo largo de una experiencia que es su vida, su experiencia vital, ¿no? Y yo creo que ahí está la parte interesante, pero para investigar eso hace falta muchísimo tiempo, muchísimos medios, mucha paciencia y quizás un equipo multidisciplinar, ¿no? En el que no solamente esté una persona con una grabadora y un bloc de notas, sino con ayuda o colaboración de psicólogos, de psiquiatras, de otro tipo de personas, de otro tipo de profesionales, ¿no? No, añadir, no se han hecho ese tipo de estudios, pero yo tengo una de mis varias aficiones extrañas, ¿no? En lo que respecta a intentar saber más o averiguar cosas, ¿no? Y es que ha habido varias ocasiones en las que me encontraba pues en un tren, o en un parque, o en un sitio donde veía bastante gente, y me dio por hacer una encuesta muy rápida, a pie de calle, o de tren, o de lo que sea, ¿no? Y yo preguntaba a todas las personas que estaban en el tren, y sobre todo aquellos que no me miraban como si fuera un bicho raro, que eran varios, o personas que estaban en un lugar concreto y demás, hacía un muestreo de 30, 40 personas y les preguntaba a todos, oye, disculpad, mira, os voy a hacer una pregunta, os puede sonar un poco extraña, pero es para una historia que estoy haciendo y tal. ¿Alguno de vosotros alguna vez ha visto un ovni o ha tenido algún tipo de experiencia paranormal? Y en caso de no haber sido el caso, ¿conoces a alguien de tu entorno que lo haya tenido? Bueno, os sorprenderíais de los resultados. O sea, yo lo he hecho como unas 3 veces, más o menos, y en las 3, el resultado de personas que habían dicho que sí directamente, o que conocían a alguien muy cercano que los había vivido y demás, era de un 30%. 30%. Estamos hablando de casi 1 de cada 3 personas que han vivido algún tipo de fenómeno extraño. O que conocen a alguien que lo ha vivido, que eran los menos de los casos. O sea, a lo mejor de 30 había más o menos 8 que habían vivido algo y 1 que decía que no, pero que conocía a alguien muy cercano que lo había vivido, ¿no? Entonces, a mí eso... A ver, esto es una estadística, andar por casa no sirve para nada, ¿no? Sería un insulto a compañeros como Alex Escolar, que hacen obviamente trabajo científico con estadística y con matemáticas, ¿no? Pero a mí esto, particularmente a mí, esto me dice cosas. Y me da la sensación... Le habrá pasado y no lo cuentan por vergüenza también. Claro, es que normalmente no nos acercamos a preguntar, ¿no? Entonces, yo, y además os animo a lo que estéis aquí, si tenéis curiosidad que lo hagáis, que perdáis la vergüenza. Además ahora con mascarilla no se os reconoce, así que no pasa nada. Os ponéis un gorro y, oye, mire, disculpe, es que tengo... Y eso sí, tenéis que buscar un muestreo más o menos significativo, aunque sea para vosotros, un mínimo de 20-30 personas, algo con lo que se puede hacer una estadística, ¿no? Y os vais a sorprender de la cantidad de personas que dicen haber vivido este tipo de historias, ¿no? Al margen de la interpretación que se le dé después, pero a mí me parece un comienzo, cuando menos, interesante. Yo guardo un respetuoso silencio. ¿Sabes lo que ocurre con el paso del tiempo? Nos pasa a todos, ¿no? Empiezas a alguien que haya vivido una experiencia, ¿no? Cuando la ha contado unas cuantas veces, el recuerdo se difumina. Lo que ocurre con estos casos de tanto tiempo, es muy difícil llegar a un consenso, ¿no? Porque si David va 20 años después a hablar, David o Miguel o cualquiera, a hablar con el testigo, de repente ya no va a contar la historia exactamente como fue, sino como le ha afectado a él, con un montón de premisas y de condicionantes. Hay muchos casos que no vamos a poder resolver. Yo estoy detrás de, eso no lo he contado, yo creo que a nadie lo sabe de aquí, ¿no? Las caras de Belmez. A mí las caras de Belmez me han interesado mucho, lo he visto no desde el principio, pero casi desde el principio. Hay algo definitivo que tiene una miembro de la familia que nos lo va a entregar para poder investigar exactamente y dar un dato muy concreto acerca de lo que allí ocurrió. No te puedo decir más por ahora. Pero es decir, hay cosas físicas que pueden dar respuestas a ciertos asuntos, ¿no? Voy al caso de Vallecas. David va 20 años después a hablar con el hermano, con el primo, con el hijo. Y claro, lo que le va a contar de la experiencia que vivió allí
para él es verdad, pero no es exactamente la verdad. Entonces se difumina mucho el fenómeno, ¿sabes? Yo que estuve con Manuel Carballal, de los primeros en aquel sitio, vimos el impacto que ahí se había causado y vimos que ahí estaba pasando algo. Lo puedes definir como quieras. Con el paso del tiempo, evidentemente hay mentiras, hay gente que se quiere aprovechar, entra el dinero porque vienen las televisiones, etcétera, y todo se corrompe, ¿no? Pero eso no quiere decir que el fenómeno sea mentira. Con respecto a esto, os quería decir simplemente una cosita, ¿no? Los científicos ya saben que el universo es multidimensional. ¿Quién os dice a vosotros ahora que esta realidad en la que estamos no está siendo observada por un montón de dimensiones que están ahí, que nosotros no vemos, no queremos ver, o la educación nos acondicionó para que no veamos? ¿Quién nos dice a vosotros que en un momento determinado, en un corte espacio-temporal, eso que está ahí en el otro lado de repente aparece y te está mirando a la cara como miran los sin rostro? Yo creo en eso. Creo porque lo he vivido. Te diría más, creo porque he estado en esas otras dimensiones, aunque me traten de loco, ¿sabes? Porque hay técnicas para poder hacerlo. Yo vuelvo a lo que os decía antes, ¿no? No negar, el universo es... La vida es mucho más grande de lo que nos quieren hacer ver, y ese universo, de vez en cuando, si tienes sensibilidad, ha dicho una de las características vitales, ¿no?, para vivir. Si tienes sensibilidad te lo puedes llegar a encontrar. A ver, sin ánimo de polemizar con Miguel, yo no estoy muy de acuerdo con lo que comenta, ¿no? En cuanto a Belmez, sí lo estoy, no sé lo que tienes, por cierto, esto no se hace, me lo tienes que contar, aunque sea en secreto, prometo no darle divulgación, porque esto sí me ha interesado, pero yo estoy de acuerdo con Miguel, estoy muy de acuerdo con Miguel en lo que ha dicho. Considero que el misterio de las caras de Belmez se puede resolver analizando algo físico, algo que nunca se ha analizado. ¿Por qué? Lo desconozco. Y está ahí, sonriendo o guiñando el ojo a todas las personas que se acercan precisamente por esa casa. Yo he ido como 12 o 13 veces allí, ¿no? Que es la famosa y emblemática pava. La pava aparece, se recorta y se mete detrás de un cristal. Y se mueve. Bueno, más que se mueve, yo diría que se desvanece, ¿no? Pero bueno, eso sería entrar en temas técnicos. Lo que yo digo es, a diferencia de otras historias, las caras de Belmez es un tema que está ahí, constante y sonante. No es que alguien haya visto un ovni cuando llegamos Miguel o yo a preguntarle ya no vamos a ver el ovni, o ha visto algún tipo de entidad fantasmal o ha tenido cualquier tipo de experiencia anómala, ¿no? Estamos hablando de algo que está ahí. Y aunque no se ve ni de coña con la misma nitidez con la que se veía cuando apareció aquello en el año 71 o en los años posteriores, y muchas de las caras que fueron apareciendo de forma exponencial luego fueron desapareciendo de la misma manera, ahora ya quedan muy poquitas caras de las clásicas, hay como tres, está el pelado, está la pava, está el padre del hijo, porque el hijo ya no se ve, no, miento, se ve el hijo pero el padre no, y alguna del pasillo de una mujer con pelo largo y poco más, ¿no? Se mantiene ahí. Pero, ¿por qué nunca se ha sacado del cristal la cara primigenia? La primera, no la primera que salió, porque la primera que salió se picó, sino la siguiente, que es la pava. Bueno, pues ahí me encantaría averiguarlo, pero claro, es que para hacer eso, como decía Miguel, no vale con un cuaderno y una grabadora. Hay que pagar a un notario para que certifique la recogida de muestra, hay que seguir una cosa llamada método científico, hay que pagar un laboratorio para que analice esa muestra buscando una serie de elementos, y hay que pagar a otros laboratorios para que repliquen lo que ha hecho el primer científico. Así es como se hace ciencia, y con Belmez se podía haber hecho ciencia. El problema es que no se ha hecho. Y en cuanto al tema del caso Vallecas, hombre, lo curioso de este caso es que cuando tú acudes a las fuentes originales de las personas que estuvieron allí, hay excepciones, pero es que la mayoría lo que te cuentan, empezando por el grupo ETA, es que en Vallecas no había misterios. Primeros de los 90. ¿No? Entonces, claro, que es algo de lo que a mí me sorprendió cuando indagué un poco más allá de la entrevista quizá a Max y Ricardo, a los dos hermanos, los dos de los protagonistas de la historia, junto a mi compañero Juanjo Sánchez Zora aquí presente. Nos sorprendimos mucho de que el padre Pilón, o Sol Blanco Soler, o incluso Germán de Argumos a los inicios, o Javier Sierra, o tantos que estuvieron allí, Carballal también, no le dieron importancia al caso Vallecas porque consideraban que aquello era una cuestión de pánico escénico. O sea, no había misterio en Vallecas. Y así lo certificaron y lo dejaron por escrito y testimoniado en algunos casos. El caso Vallecas lo que hace es digamos que engrosar su fama a partir de mediados de los 90.
Años después del famoso año en el que se hizo la intervención policial y que derivó en esa famosa parte de incidencias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es muy interesante cuando revisas documentación y te das cuenta de que, bueno, pues había más dudas de lo que parecen los inicios del caso Vallecas, ¿no? Y bueno, podríamos detenernos en otros muchos casos clásicos que aparecen en el libro. Garabandal, me parece fascinante esta historia. Pero cuando tú hablas con Maricruz, una de las testigos, te dice, mira, yo, sinceramente, después de tantos años, yo no sé si lo vimos a la Virgen o lo hemos mentalizado. Ostras, pues a mí eso me sorprende. Entonces yo ni quito ni pongo. Yo no digo que Garabandal sea un fraude, ni mucho menos. Al igual que no puedo testificar o testimoniar que todo lo que pasó en Beimeseo haya sido un fraude, o todo lo que haya pasado en Vallecas haya sido un fraude, por supuesto que no. Pero hombre, hay indicios interesantes que nos hacen pensar en la posibilidad de que quizá la historia no es como se nos ha contado reiteradamente año tras año. Estoy totalmente de acuerdo y además te voy a decir una cosa. No se les debe estigmatizar porque en algunos casos, como en el caso Vallecas, valga la redundancia, se han estigmatizado ellos solos. O sea, cuando en un fenómeno paranormal empiezan a aparecer, se me viene a la memoria porque es el 5º aniversario de la muerte de la Veneno, se empieza a mediatizar todo, empiezan a entrar los magufos, se empieza a monetizar absolutamente todo y se empieza a hacer el ridículo como hizo la familia de Estefanía Gutiérrez Lázaro en diferentes platós de televisión. Automáticamente todo pierde credibilidad, ¿no? Y es lo que ha pasado con el caso Vallecas y en mi opinión es lo que puede pasar. Y además es que me huelo algo con respecto a Belmez de la Moraleda, pero ya he dicho que iba a guardar un respetuoso silencio. Pero con respecto al caso Vallecas yo lo tengo claro y has dado en el clavo. Y es que además había un problema. Había una enfermedad en esa familia, hereditaria. O sea, que no estamos hablando de una suposición de que necesitaran ayuda psicológica. Es que la necesitaban porque estaba pautada. La patología existía en Madre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo dijo el doctor Jiménez del Oso y para mí lo que dijo el doctor Jiménez del Oso va a misa. Todo lo que ocurrió además después, para mí un auténtico esperpento. Y no estoy nada de acuerdo con la distorsión espacio-temporal. Es verdad que no es lo mismo recordar una cosa que ocurrió hace 30 años que recordarlo ahora. Es verdad que muchas cosas pueden variar, pero hay en unos casos de estos que llamamos paranormales tan mediáticos que estoy convencido y se puede demostrar que esa distorsión espacio-temporal se ha hecho aposta, ¿no? Se ha hecho aposta. Y cuando ha interesado ir a un programa de televisión mediático, el más mediático de este país, y contar una cosa, luego se ha contado otra y luego se ha contado otra. Y eso está demostrado porque las hemerotecas no mienten, son el azote de los farsantes. Yo voy a pasar el micrófono a mis compañeros rápidamente, pero solo voy a decir una cosa con respecto a esto de los parientes. Lo que ocurrió en Garabandal, podemos sacar un paralelismo sin ningún tipo de problema con Belmez. La pobre mujer se murió convencida de que esos fenómenos eran reales, cuando se los estaban provocando la familia. Con perdón, es mi opinión, ¿eh? A ver, se han dicho muchas cosas súper interesantes. Me encanta esta tertulia que se ha generado. Y además, no es que me sorprenda en absoluto, pero estoy fascinado por el nivel de los argumentos, ¿eh? O sea, apabullante. Yo creo que superan, al menos, hablo de mi caso, no me atrevo a decir de los compañeros, pero superan a los míos, ¿no? Sobre Vallecas, hombre, yo creo que algo se ha hecho desde el punto de vista más humano, ¿no? En el libro hay un desarrollo bastante importante. De hecho, la entrevista que yo le hago a los hermanos, al final se habla más de una relación, de una situación familiar, de una situación humana, que de una situación paranormal, de hecho con algunos detalles un tanto complicados, ¿no? Y bueno, y sobre otros temas que hemos comentado aquí también se habla, hay algo detenido, pero mira, sobre el tema de Garabandal, a mí hay una cosa que me parece muy curiosa, ¿no? Y es que hay compañeros que se empeñan en conjeturar sobre lo que las niñas vieron. Las niñas no vieron a la Virgen, vieron ovnis y cosas así, que pues, me parece muy respetable. Pero precisamente por eso hay una película del año 2018, si mal no recuerdo, se llama Garabandal, solo Dios lo sabe, que habla de la historia de Garabandal. Entonces yo, después de haber consumido todo tipo de especulaciones al respecto, cuando tuve por fin ocasión de hablar directamente con una de las videntes originales de Garabandal, que es muy difícil, porque de las 4, una falleció, Mariloli, Jacinta y Conchita están en Estados Unidos y no hablan con nadie, y Maricruz, que es la que vive aún en España, se quedó en España, está en Avilés, tampoco habla con nadie. A mi compañero Cristian Puig a mí nos costó muchísimo dar con ella, y más aún que nos contara lo que nos contó en varias entrevistas, ¿no? Al final yo ese capítulo
lo titulo Garabandal, solo ellas lo saben. Porque da la sensación de que parece que los parientes de las videntes originales o que los investigadores de las apariciones saben más que las propias protagonistas, y a mí es algo que me fascina. O sea, yo no me atrevo a conjeturar sobre Garabandal, realmente sobre lo que vieron o no vieron esas niñas, si no he tenido ocasión de habernos hablar con una de ellas. Bueno, pues después de haber hablado con una de ellas, y esta la entrevista y toda la historia de este libro, yo sigo teniendo mis dudas. Yo creo que algo raro pasó en Garabandal, estoy seguro. Ahora, que sea lo mismo que algunos quieren conjeturar o que otros parientes quieran de alguna forma hacer creer, ya tengo mis dudas. Sí, Belmez también tuvo esa interpretación original, ¿eh? Pensaban que en un principio, cuando aparece en la primera cara de Belmez, no se piensa en fenómenos paranormales, se piensa en una cara de un Cristo, por ejemplo, ¿no? Concretamente el Señor de la Vida, ¿no? Y eso pasa, evidentemente. Belmez año 71, imagínate Garabandal que fue en el 61, ¿no? O sea, era un pueblecito perdido de Cantabria, ¿no? Entonces, claro, evidentemente eso, tienes toda la razón, eso influye muchísimo, ¿no? Qué sé yo lo que pasó realmente en Garabandal, ¿no? Pero es muy interesante las reflexiones que ella hace. Comenta lo de los trances. Cuando le preguntábamos por los trances a Manicruz, me decía, sí, yo veía cuando ya estaban en trance. Yo, ¿cómo que tú lo veías? ¿Tú no estabas en trance? Y dice, no, yo no entraba en trance. y parecen las imágenes que ella es una de las que entra en trance. Entonces, una cosa es lo que vemos y otra cosa es lo que aparentemente sucedió, en mi opinión. Y sobre Garabandal creo que no se ha dicho la última palabra. No sé si en un sentido o en otro, pero creo que es fundamental intentar entrevistarse con las videntes originales. Porque yo creo que, tal y como digo en este libro, pasara lo que pasara en Garabandal, solo ellas lo saben. Sí, porque aparentemente en el Escorial se encontraron bastantes indicios de que todo era un fraude, orquestado por Amparo Cuevas. Entonces quizá los aficionados a estos temas, que tenemos un conocimiento mínimo de todo lo que tiene que ver con el mundo aparicionista, consideramos que quizá lo que sucedió en Garabandal puede tener trazos de algo sobrenatural, mientras que lo que sucedió en el Escorial creemos que los trazos van más bien hacia un más acá bastante obvio, ¿no? Mira, te respondo. Yo he tenido oportunidad de hablar con una persona muy directa, familiar muy directo, de la persona, valga la redundancia, que vio aquello en el Escorial. El miedo y el pánico fue brutal. Mira, yo siempre lo digo, el WhatsApp es una infamia, ¿no? Igual que muchas partes de las redes sociales, ¿no? Pero te dejan algo que es inevitable, y son testimonios que el tiempo, como decía José María García, el tiempo es un juez insobornable que da y quita razones, y cuando se queda algo, las palabras se las lleva el viento, pero cuando se queda algo negro sobre blanco es muy difícil eliminarlo. Y yo tengo por escrito una sarta de barbaridades de este familiar, de la persona fraudulenta, jeta del Escorial, que por eso jamás se le ha dado credibilidad. Lo que pasa es que luego tienen miedo, ¿eh? Eso sí, esta persona tiene muchísimo miedo, y me encantaría poder decir su nombre y poder llevarle al Centinela y que cantara la Traviata, pero es realmente complicado porque tiene miedo, porque es un familiar directo. Mira, yo te digo, a mí no me consta que en los inicios hubiera un negocio económico claro por parte de las niñas. No, es un sobrino, o sea que... No, ya, pero insisto, solo ellas lo saben. Quiero decir, aquí lo interesante es saber lo que pasó en la génesis original de los Visiones. Lo que a lo mejor ese señor se ha enriquecido porque tenía un trabajo cojonudo y no tiene nada que ver con las posteriores asociaciones que hubo sobre Garabandal. Yo no sé, yo te hablo, Maricruz es una chica muy humilde que se casó y se quedó a vivir en Avilés, y yo, vamos, por lo que tengo entendido, no es una persona que nada de la abundancia económica. Es cierto que luego sí que se empezaron a gestar una serie de asociaciones relacionadas con Garabandal, en las que, bueno, aparentemente sin ánimo de lucro, todo hay que decirlo, gestionados por un señor que era invidente. Bueno, la historia se cuenta en el libro por encima, que es muy interesante. Pero a mí me da la sensación de que el móvil económico no ha sido determinante en absoluto en Garabandal. Yo creo que no. Otra cosa es las interpretaciones que se puedan hacer por parte, insisto, de las propias videntes de lo que sucedió aparentemente en Garabandal. Pero yo, bajo mi humilde opinión, y sin haber hecho una investigación muy profunda del tema, al menos en lo que es la génesis original, que es lo que me interesa de este tipo de sucesos, porque lo que pasa después es súper interesante, ¿no? Pero hombre, hablando fenomenológicamente hablando, lo interesante es saber
qué es lo que vieron esas chicas, ¿no? Antes comentaba alguien que era muy arquetípico lo que habían visto las niñas. No del todo. Originalmente lo que ven las niñas es el arcángel San Miguel, no la Virgen. La Virgen llegó después, ¿no? Y luego hay una cosa muy interesante que no es habitual, y es que no hay muchos mensajes aparentemente de la Virgen, solamente hay 2. En el libro aparecen reseñados, ¿no? El primero es bastante infantil, pero es que el segundo pone verdad a media curia. Es muy crítico con la Iglesia ese mensaje. A lo mejor, precisamente por eso, la Iglesia no era espalda a Garabandal como no lo había hecho con otras apariciones como puede ser Lourdes, Fátima, o en España pues tenemos el caso de Umbe y demás, ¿no? Porque una cosa es reconocer la sobrenaturalidad de la aparición, cosa que no pasa prácticamente en ningún caso, y otra cosa es reconocer la libertad de culto, que son cosas distintas. Si la Iglesia dice, oye, mira, yo no sé si es... Yo no considero que esto sea paranormal, pero me parece bien que recéis. Lo que pasa es que en unos sí lo hace y en otros no. Tú te vas a Azquioga y yo sé, lleva años pidiendo la libertad de culto. Y en Umbe, que está a pocos kilómetros, sí la tienen. Y entonces dices, ¿por qué unos sí y otros no? O sea, ¿quién reparte aquí las cartas? ¿Quién reparte el carné, digamos, de visionario, ¿no? De las asociaciones, aparentemente son sin ánimo de lucro. Hombre, yo no te puedo garantizar que la gente que está ahí metida pueda rascar del bote, pero yo creo que estas niñas, digamos, vivieron en vidas acomodadas porque se casaron con personas de posibles en Estados Unidos y han vivido muy bien, pero de ahí a que se hayan hecho de oro con esto, yo creo particularmente que no, ¿eh? Claro, pero es que la rumorología y teléfono escacharrado ya lo conocemos todos. Entonces, por eso, periodísticamente hablando, a mí me interesa mucho más, es más, considero que es lo único importante en lo que respecta a los testimonios de las historias, hablar con las personas que han tenido directamente o han sido protagonistas de las historias, porque si nos basamos en lo que dice el primo del vecino o el familiar, para mí eso es ruido, para mí particularmente, a lo mejor hay compañeros que consideran que no, pero para mí eso es ruido de fondo. Para mí lo verdaderamente interesante de Garabandal me lo va a contar Maricruz, no me lo va a contar el sobrino de una de las videntes. Sí, bueno, pero ningún misterio popular está exento de los cotillos posteriores, como en cualquier ámbito de la vida, eso no se puede evitar. Pero hombre, hay que intentarse para alegrarlo de la paja, o periodísticamente hablando es como yo lo veo, ¿no? No. Mira, te voy a decir una cosa. Has utilizado una palabra que parecía que te estabas arrepintiendo, y es prostituir. Ese es el problema. Ese es el problema del mundo del misterio. Que está demasiado prostituido. Demasiado prostituido. Demasiadas mentiras. ¿Qué ocurre? Y yo lanzo una pregunta a todos vosotros. Y a todos los que vean este vídeo, los que escuchen este audio, y la lanzaré habitualmente en el Centinela del Misterio. Hace 25 años, hace 20 años, un día sí y otro también, nos desayunábamos en algunos medios de comunicación con algún caso paranormal, con algún caso ovni. Y ojo, abro paréntesis, yo sí creo. Sería presuntuoso por mi parte, y sería de una cultura bajísima, pensar que siendo un grano de arroz en todo un universo, somos los únicos. O sea que ahí, en ese caso, sí me considero no escéptico, tampoco negacionista, no soy negacionista, que quede claro. Pero decía esto porque, y la pregunta la lanzo y se la lanzo a todos, vosotros, a todos ustedes. Hace 20 años nos desayunábamos en los medios de comunicación, en los programas de culto, en la infinidad de revistas, formato papel que había, con montones de fenómenos paranormales, con montones de fotos donde se veían fenómenos paranormales, con montones de vídeos donde se veían supuestos fenómenos inexplicables. De un tiempo a esta parte eso no existe. De un tiempo a esta parte eso no existe. No hay material prácticamente que investigar. No lo hay. ¿Por qué? Porque en el momento en que ese material vaya a un estudio de televisión, con los medios actuales que hay, se descubriría la superchería enseguida. Hace 30 años nos colaron, o 50 o 40 años, nos colaban fotos que decían que eran buenas, que eran ovnis, que eran fenómenos paranormales auténticos, que eran espectros, que eran orbes. Eso se ha demostrado con el tiempo de que ahora no podría ser, porque vas a un estudio fotográfico con unos profesionales capaces de analizar un vídeo, analizar una psicofonía, analizar una fotografía, y van a tardar 0, en descubrir y en decir altamente esto es falso. Esa es mi pregunta. ¿Por qué de un tiempo a esta parte prácticamente no hay fenómenos más que testimonios? Testimonios que yo respeto, pero con el corazón en la mano, respeto los testimonios. Ante eso, no seré yo quien se mofe, ni desde luego quien no respete lo que cada uno ha podido ver, lo que cada uno ha podido soñar, lo que cada uno ha podido experimentar. Pero vídeos, fotografías,
Ya no hay. Ya no hay porque se lleva un estudio adelantado y con los medios actuales se descubre la superchería. Ya no hay Uri Geller doblando cucharas, ya no los hay nuevos, porque se le pilla, como se le pilló. Y entonces esa es mi pregunta. ¿Por qué? Yo creo que la respuesta... Siento estar disentir contigo. Sí, ya lo sabía. Yo también. Y yo. Bueno, Carlos ha abierto aquí un melón. Yo creo que es especialista en abrir melones. Me encanta. Yo no estoy de acuerdo en nada de lo que ha dicho. Yo tampoco. Ni yo. Prácticamente en nada. Yo creo que en España siempre se ha hecho, en general, ¿no?, un buen periodismo del misterio, ¿no? Tú hablabas antes de Fernando Jiménez del Oso, de Juan José Benítez, de infinidad de grupos de investigación que existía, o de estudio, o de recopilación de casos, me da igual, prácticamente en cada comunidad en los años 70 y en los años 80. Y yo creo que actualmente estamos viviendo una edad de oro en lo que respecta a la divulgación de estos temas con responsabilidad. Cada programa con su línea editorial, su punto de vista, sus características propias, igual en las revistas especializadas, igual en los programas de televisión, pero yo creo que en general se está haciendo muy bien. Es decir, estamos hablando de Espacio en Blanco, aquí está el presentador y director de Espacio en Blanco, el director y presentador del Centinela del Misterio, os podía hablar de La Rosa de los Vientos, del Colegio Invisible, Dimensión Límite, de un montón de programas locales, El Dragón. El Dragón Invisible, de Jesús Ortega, y un montón de programas locales y regionales que yo creo que están haciendo un gran trabajo, con sus errores y sus equivocaciones, que todos las cometemos, ¿no? En cuanto a las revistas especializadas, durante muchos años, durante décadas, han sido realmente, y yo creo que actualmente, al menos en la que yo trabajo, sigue siendo, en cierta medida, las que marcan la línea, porque luego todos los programas de radio tiran de las revistas, ¿no?, de lo que se cuentan las revistas para hacer sus programas, lo cual es fantástico, ¿no? Y en la televisión tenemos un programa como es Cuarto Milenio, que puedes estar más a favor o más en contra de algunos de los casos que se presentan, pero no hay ninguna duda de que están haciendo la gente de Cuarto Milenio un gran trabajo y que tratan estos temas con absoluto respeto, ¿no? Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con que el mundo del misterio esté lleno de gente que busca engañar o que busca hacerse millonario. Otra cosa es si me hablas de los youtubers o de los sectarios o de toda esta gente que siempre va a tener muchos más seguidores que nosotros. Y te digo por qué. Yo he vivido los años 90, yo llevo mucho tiempo investigando estas historias, investigando estos temas, y yo he vivido muchas cosas, ¿no? Y en los años 90, a principios de los años 90, incluso cuando no existía internet o no estaba tan extendido como ahora, era algo mucho más minoritario, a los congresos iban investigadores de la época como Manuel Carballal o Javier Sierra y tenían pues un público que les seguía, ¿no? Pero de pronto llegaba un tipo como Sixto Paz que contaba que había contactado con los extraterrestres y había avalanchas. Y eso pasa hoy en día, aunque de otra manera, porque hoy en día están las redes sociales, está YouTube. ¿Cuántos youtubers hay conspiranoicos o de estos que hablan de misterios, que lo único que se dedican es a pillar un blog o un artículo o una revista, a darle la vuelta, a contar una trola, y que tienen millones de seguidores? Pero es que eso siempre va a ser así. O sea, el que busca llegar a la gente con mentiras, conspiraciones locas, historias tremendas, pues siempre va a llegar a un determinado público, a un público mayor. Ahora, el 99% de ese público, pues probablemente no le hará demasiado caso. Será para 2 minutos de su tiempo, para entretenerse un poco, y ya está. Entonces yo no estoy de acuerdo con eso. Tampoco estoy de acuerdo con que ahora ya no pasen cosas. No es verdad. En los años 90 había casos con fotografías, había casos sin fotografías, y había muchas cosas. Y es cierto que si alguien es culpable de haber deslegitimado estos temas, no son los medios especializados, son los medios generalistas. Cuando teníamos al Carlos Jesús y al otro todo el día en Telecinco, en no sé y no sé cuánto, ¿no? Es decir, era esto, pero no los medios especializados. Hoy en día siguen sucediendo, no casos, muchísimos casos, a todas horas. Joder, siempre estamos hablando. Si Garabandal, si las caras de Belmed. ¿Pero es que siempre es lo mismo? Si no sé qué. No es lo mismo. El gran caso siempre es el mismo. Que no es verdad. O sea, ¿cuántos Garabandales hay? ¿Os podría poner una lista de 6 Garabandales
que nadie conoce. ¿Por qué? Porque no han tenido, digamos, esa repercusión mediática. Pero en cuanto a los fenómenos, lo mismo. ¿Cuántos casos hay de encuentros cercanos con ovnis? ¿Cuántos casos hay de apariciones? Carlos, Infinidad. Davinia y yo estuvimos hace un mes hablando con un vidente mariano en un pueblo de Ciudad Real y se sigue apareciendo la Virgen. Eso Entonces, dice él. bueno, claro, obviamente, eso que dicen, ¿no? Pero vamos, que a lo que voy. Cuando estaba contigo no era tan escéptica allí, pero bueno. No, pero bueno, que hay que ir acortando porque ya son las 8:30 pasadas. Esta gente pues querrá irse a su casa ya y dejar de escuchar aquí Monserrat. Y que decirnos algún libro, ¿no? Y bueno, y algún libro. Pero mira, hablando del tema, o sea, yo creo que una buena muestra de que siguen pasando casos y sobre todo de que los casos desconocidos siguen sucediendo son precisamente este libro, que en el que los casos más mediáticos ocupan, diría, una quinta parte como mucho, ¿no? O sea Mira, Y en cuanto- no vamos a polemizar, abrimos el melón en el Centinela un día, Sí. os invito a los dos Migueles, será un placer, pero sí os voy a decir una cosa, probablemente me he expresado con el trasero, porque, vamos a ver, no estoy diciendo no estoy diciendo, pues lo voy a volver a hacer, no estoy diciendo, ¿de acuerdo?, que no se traten los temas con respeto por personas como Miguel Blanco, como Iker Jiménez, como Bruno Cardeñosa. No lo estoy diciendo, los youtubers son caso aparte, Pedrero. Los youtubers son caso aparte. No lo estoy diciendo, en ningún momento he dicho que nadie, incluso un programa escéptico como el mío, se trata con un respeto extremo. Con lo cual, eso no lo he dicho. Punto uno. O si lo he dicho, rectifico. Oye, y que tienen derecho a decir lo que les dé la gana a los youtubers, ¿eh? Efectivamente. Pero luego no se pueden quejar si les dan un bastonazo. Efectivamente. Hablando desde el punto de vista mediático y de la comunicación, ¿no? En lo que me mantengo, Claro. Miguel, en lo que me mantengo es que no hay garabandales, es que no hay humos, es que no hay. Pero claro Belve. que hay, pero un montón. Y Medjugorje, por ejemplo, Pero un montón. y como ese un montón más de casos por ahí, Que a lo son dos mejor barajas, Miguel. son muchas más barajas. No hay. Y el caso de los libros del libro de mi amigo David Cuevas es un caso muy concreto de, Que no, son temas muy poco mediáticos que no están sujetos a ningún Joder, tipo pero de investigación. Te podía poner cientos de ejemplos. Como no se ha dejado investigar Belme. que no, pero es que, Pero, es que estamos mezclando temas. pero estamos mezclando temas. No, no, coño, que vamos a pero- estar sí, no, sí. no. Pero Para hay- mí no estamos mezclando Hay temas. Carlos, hay tal cantidad de casos. Joder, estamos hablando, yo que sé, casos infiltrados. Yo he seguido casos infiltrados, yo he seguido como David, casos de encuentros cercanos, casos en bases militares. Pues yo salgo este libro, veo las revistas y veo los programas y siempre hablamos de lo mismo. Que no es verdad. Unos con un punto No de es vista, verdad. otros con otro punto de vista, pero siempre pues a lo hablamos mejor de no conoces muchos libros, Carlos. Pues es probable. A lo mejor no conoces muchos libros, probable porque que te sea podríamos un poner encima de la iletrado. mesa uno encima de otro. Hombre, claro que están pasando casos. Y la mayoría, Carlos, la mayoría no son mediáticos. Es decir, la mayoría se quedan en un artículo, alguien que yo que lo cuento, David o quien sea, en un programa de radio en media hora, y ahí se queda. Y de esos, cientos. Hombre, David ha hecho cientos de esos, yo he hecho cientos de esos. Es decir, claro. Creo que tenemos que ir terminando, pero es curioso porque cada vez que estos dos señores han hablado en el programa de este tipo de fenómenos, ha sido cuando más llamadas, más respuestas, más mensajes hemos tenido. La última vez hace poco cuando hablamos del tema. Hace 2 semanas o así fue, ¿no? Con lo cual el fenómeno sigue vivo, llega mucha más gente de lo que creemos y le está pasando a mucha gente que no quiere contarlo, quizá por vergüenza. Eso me pasa a mí con el Centinela, que cuanto más desmontamos casos, más oyentes tenemos. Sí, pero a ver, no solamente gente que no quiera contarlo, también muchas personas que quieren contarlo. A mí todos los días, o prácticamente todos los días, desde que saqué este libro, me están llegando personas que me escriben por Instagram, o por correo electrónico, o por otros medios que me reportan casos que ellos han vivido. Algunos hace 20 años, pero otros hace 2 días. Y aquí ahora mismo tenemos algunas de las personas del público, no voy a señalar, que están viviendo ahora mismo ese tipo de experiencias. Entonces, sí se siguen produciendo casos. Respetables, todos respetables, Claro. pero yo me agarro a unas palabras de Juanjo Sánchez Oro hace un par de semanas o 3 en el Centinela del Misterio. Si todo se investigara muchísimo mejor y con los medios que se debe investigar, Se desmontaría todavía mucho más de lo que se ha desmontado. Lo que pasa que se cuenta, se transmite, se divulga lo que nos cuentan, pero no se hace una investigación profunda y a fondo de ningún caso. Pero en muchas ocasiones no se hace una investigación profunda en ningún caso porque no hay medios. Es
Es decir, joder, estamos dispuestos, yo el primero, pero joder, contamos con nuestros propios medios y yo sé cuál es el caso de David y sé cuál es mi propio caso. O sea, yo me he dejado lo que no está escrito. Es decir, lo que no está escrito, o sea, toda mi pasta me la he dejado en seguir este tipo de historias. Menos mal que he empezado por ahí. Entonces, menos mal que mis intervenciones hoy aquí he empezado por ahí. Entonces, menos mal. Te quiero decir que es que hacer una investigación, joder, lleva mucho tiempo, es una cuestión de muchos medios, de mucho dinero, y a mí me hacen gracia mucho los críticos, ¿no? Hay que investigar, yo siempre digo lo mismo, empieza, Claro. coño, empieza, no criticas que, o sea, habría que investigar de otra forma, habría que profundizar más, empieza, Practica con el ejemplo. practica con el ejemplo. No, yo no voy a practicar con el ejemplo. Yo soy periodista de Predica. divulgación, de Claro, opinión pero no estoy y de hablando de ti, información. no estoy hablando de ti. Pero te lo digo porque me puedo dar por aludido. No me sale de los huevos investigar, Pedrero. Bueno, que pero- eso que lo hagan otros, que lo pero- hacen mejor que yo. pero eso es- Zapatera tu zapato. pero eso es absolutamente- Yo trato de divulgar. Claro. Y divulgo. Y de todo lo que me llega, me doy cuenta que el 99,9% es mentira. Y que encima está demostrado. Yo, bueno, pues chico, enhorabuena. No, pues no. Enhorabuena. Tampoco es eso, Pedrero. Tampoco es Enhorabuena. Hombre, Pues eso. porque no puedes decir, es que el 99% de lo que me llega es mentira. Cuando estás diciendo que lo que hay que hacer es investigar. No, pero ojo, que no estoy llamando mentiroso a la persona que vive ese fenómeno, ¿eh? Que vamos a ver que aquí no hay palabra maldicha, sino malentendida. Yo no estoy llamando mentiroso, yo he sido el que ha levantado la mano cuando han preguntado si ha habido algún fenómeno, si alguien ha vivido un fenómeno, y yo lo he levantado. ¿Vale? Luego podemos buscar explicaciones, más científicas, menos científicas, más de sugestión, más de lo que queráis. Pero no Pero no puedes- estoy llamando que no se me malinterprete y que no se ponga en mi boca Yo cosas creo no he que dicho. ha quedado bien claro lo que Vale. has dicho cuando has hablado precisamente de la rabia que te da el hecho de que cueste tanto investigar y que haya tan poca gente que nos dediquemos a ello. Efectivamente, yo creo que ha quedado claro, ¿no? Y bueno, que no pasa nada, cada uno tenemos una opinión sobre la interpretación de ciertos fenómenos, sobre el grueso de fenómenos más o menos paranormales que se pueden haber producido en un pasado o que se sigan produciendo. Oye, cada uno tenemos una visión, en este caso Carlos opina de una manera, nosotros tres opinamos de otra, pero no pasa nada, esa es la riqueza de alguna manera de la Claro. diferencia de visiones.